decano, doctor Víctor Anacleto Guerrero, miembros del Consejo Directivo que esta noche nos acompañan, distinguido doctor Juan Monroy Gálvez, público asistente, estudiante, abogados, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta ceremonia, a esta conferencia magistral, para quien pido por favor ponerse de pie para entonar nuestras sagradas notas al himno al ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Viva el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. ¿Puede tomar asiento? Invitamos a nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero, para que dirija unas palabras de saludo. Señores miembros del Consejo Directivo, doctor Juan Monroy Gálvez, expositor de esta noche, dignos colegas, estimados alumnos, público presente. Para el Colegio de Abogados de Lambayeque es motivo de satisfacción iniciar el día de hoy las conferencias por la Semana del Abogado con el prestigioso procesalista latinoamericano, doctor Juan Monroy Gálvez. El doctor Monroy es un referente en Derecho Procesal Civil, referente obligatorio. Sabemos también que él le gusta litigar y también conocemos que tiene una biblioteca con 16.001 ejemplar de 4 pisos. Pero él, a lo más fundamental que debemos rescatar es esa predisposición de maestro, de profesor, y venir a colaborar con nuestro colegio. Evidentemente decirles que él, cuando el colegio le solicitó su participación, lo hizo con mucho agrado, que iba a estar presente y está cumpliendo. Pero puso una condición que después de la conferencia él necesita que haya muchas preguntas para poder intercambiar. Esa es la condición, así que después de que termine su conferencia
tiene que haber muchas preguntas. Yo quisiera que brindemos un fuerte aplauso al doctor Juan Monroy Galvez. Y pedir al doctor Carlos Acevedo que lea su hoja de vida. A pedido del doctor Juan Monroy Galvez, hemos querido hacer un resumen muy sucinto de su hoja de vida. Como entenderán, es muy vasta y se ha podido resumir en 3 puntos muy específicos. Es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es docente del curso de Teoría del Proceso de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además ha sido miembro de la comisión que elaboró el Código Procesal Civil y el Código Procesal Constitucional, además de ser autor de diversas obras en materia procesal. Brindémosle un fuerte y caluroso aplauso al doctor Juan Monroy Galvez. Señor decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, señores miembros de su consejo directivo, apreciados colegas, estudiantes, supongo que van a creer que es parte de una formalidad el que empiece agradeciendo, pero no es así. Yo estoy realmente conmovido, no esperaba esta concurrencia, este afecto que no necesita expresarse, que se nota a alguien que es exactamente como ustedes, ni más ni menos, un joven que se crió en provincia, un chico que intentó estudiar y proponer algo para su país, que ni siquiera sabe si lo ha conseguido, pero no es nada más que eso. Así que les ruego, consideren que quien ha llegado no tiene ningún pergamino, no tiene nada en especial que no sea el ser vuestro amigo y el intentar compartir una experiencia, una aventura intelectual en los próximos minutos, que ojalá sean muchos. Como dijo el decano, es muy difícil que un proceso o una aventura intelectual sea fructuosa si es que no es dialogada. Entonces, más allá de que se trate de una exposición, yo voy a intentar apurarla, porque lo más importante va a ser el juego dialéctico que continúa, y es que ustedes digan en qué parte he dicho alguna torpeza, que seguro van a haber varias, y que requieren una precisión de parte de vuestra inteligencia. Entonces, más allá de eso, empiezo a conversar sobre un tema muy concreto que quería tratar con ustedes, y luego pues pasamos a las preguntas. El tema de hoy es un tema bien particular, aparentemente muy específico, pero tiene que ver, yo diría, no solamente con todo el proceso, sino con todo el derecho. Por eso es que lo coloco encima de la mesa. No es solamente el proceso, aunque así lo parezca. Por esa razón, yo quisiera empezarlo tratando 4 cuestiones previas para darle el marco de lo que estamos viviendo. En primer lugar, hay una situación que me imagino a todos nos preocupa, que es la relación del Estado con nuestra formación jurídica. O sea, lamentablemente, el Estado ha renunciado a poner su control, su celo en lo que es la formación de profesionales en derecho en el país. Y al renunciar, lo que ha hecho es poner esta formación jurídica como un bien del mercado. Y la función de los gremios, de un gremio tan bien organizado como este, como acabo de advertirlo, y de todos los gremios de profesionales del país, no es hacer un cuestionamiento y limitar las facultades. Yo no creo que sea ese. Calamandrei se quejaba hace más de 40 años que en su Italia, más de 60 años que 40 años, que en su Italia habían demasiados abogados, troppi avvocati decía, había muchos abogados. Yo no hago la misma queja. Yo lo que digo es que esta situación de convertir una facultad de Derecho en una suerte de centro de producción de ganancias ha determinado que hayamos escogido la cantidad por la calidad, y siempre ese tipo de elección termina siendo perjudicial. Históricamente nos perdieron.
La profesión, la nuestra, créanmelo, es esencial para vivir en un Estado democrático constitucional. Es esencial. Sin nosotros no se puede construir eso. Lo digo nosotros, no hablo de directivas, sino hablo de todo el grupo de abogados. Y para eso los gremios tienen que realizar alguna suerte de control, de evaluación a posteriori de la entrega del título académico. Eso es imprescindible que ocurra, porque de lo contrario vamos a encontrar abogados, tal vez con alguna suerte de información, pero con muy poca base ética, ¿no es cierto?, que terminen haciéndole mucho daño a la profesión, y lo que es más, que se metan en política, que denigren más nuestra profesión, y si nos descuidamos, acaban hasta el presidente. No sé si me explico. Eso es muy grave. El segundo tema es el Estado y el sistema judicial. Y otra vez, es la razón del mercado la que ha determinado que toda la sucesión de gobiernos que hemos tenido en nuestro periodo republicano hayan desmerecido la tesis de Montesquieu de los tres poderes, hayan reducido el poder judicial a administración de justicia. Inclusive los jueces mismos dicen que ellos administran justicia sin darse cuenta que se insultan, ¿no? Reducen su calidad porque dejan de ser poder, pero no se dan cuenta. Es parte de repetir una frase y con esa se van quedando. Y el resultado es simplemente una visión judicial absolutamente pobre y mezquina, que es la que tiene el pueblo, irresponsable de sus compromisos con la sociedad, y lo que es peor, incapaz de resistir esa manera como lo trata el poder. Al contrario, se inclina. Hay una suerte de ausencia de calidad humana en la diligencia judicial, y no solamente es este presidente, sino varios de los anteriores, que son incapaces de ejercer realmente una suerte de representación de lo que es también un gremio, probablemente el más importante que pueda haber en una sociedad, que es el de los jueces. Digo gremio porque realmente es el momento en el cual tienen que organizarse para defender con todo lo que puedan sus derechos. Eso no viene ocurriendo en este país, y por eso el poder económico o político, según el caso, los controla en los casos que les interesa controlar. Y esa es una verdad que hay que citarla para podernos entender. Y ahora ya voy a entrar al proceso para no seguir con este marco así genérico por el cual quería empezar a conversar. Y quería decirles, si yo debería escoger un rasgo del proceso civil actual, de este que ustedes están estudiando, que litigamos y todo lo demás, yo diría que ese rasgo es su fragmentación. O sea, ¿qué quiero decir? Que el Código Procesal Civil de 1993 ha recibido en los 21 años que va a tener de vigencia una cantidad impresionante de reformas. Ninguna de ellas reformas estructurales, sistémicas, sino parches, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando un ordenamiento que responde a una finalidad que es sistemático se cambia en aspectos concretos? Es una persona que viene terno, pero que le dicen que sería mejor que use zapatillas, y empieza a usar zapatillas. Después le dicen que en donde debe llevar el pañuelo, mejor lleve un diploma, y en lugar de usar corbata, que use un pedazo de periódico. Entonces, cuando se van haciendo los cambios pequeñitos, al final lo que ocurre es un desastre, porque lo que hay es simplemente un conjunto absolutamente incoherente de enunciados normativos que intentan regular una situación que los abogados solemos, para defender nuestros casos, intentar de darle lógica y coherencia, y lo que es peor, le exigimos al juez que le dé orden y coherencia a los enunciados normativos que están, sin darnos cuenta que es un imposible que haya coherencia, porque los cambios lo han deteriorado de tal manera que ya no guarda sentido lo que quiso el legislador, lo que quiso quien lo hizo. Y eso es para el Código Procesal Civil y para varias leyes que sufren sin desmedro reformas parciales, reformas que son auténticos parches, que debilitan la concepción teleológica que tuvo quien la hizo. Y así vivimos. Casi no nos damos cuenta que estamos viviendo con cosas absolutamente parchadas.
El juez no puede ser coherente en el caos, y sin embargo tenemos un código que así lo hace. Y la cuarta y última cuestión previa es un tema central, es un tema, en mi opinión, clave para entender lo que nos viene pasando. Hace más o menos medio siglo, otros países occidentales, no porque sean más modernos o más inteligentes que nosotros, sino que simplemente por una cuestión histórica, han decidido que el juez no está vinculado al enunciado normativo. Me quiero explicar. Un enunciado normativo es aquello que ustedes le llaman artículo, que está en el código, en una ley. Eso es enunciado normativo. Cuando yo como abogado viene un cliente, busco en la ley y del enunciado normativo le digo a la señora que está pidiendo el divorcio o lo que quiera que sea, construyo un argumento y le digo que su posición se sustenta en los artículos tal y tal del Código Civil o tal y tal de la ley del Código del Menor, lo que quiera que sea. Pero lo que yo estoy haciendo es extraer de los enunciados normativos una norma jurídica, es decir, sacándole contenido y la coloco en mi demanda. Cuando el abogado de otra parte se defiende, hace más o menos lo mismo. Probablemente hasta toma los mismos enunciados normativos y le da otro sentido. Es decir, interpreta el enunciado normativo y propone una norma. Así debe ser aplicada, señor juez, no como lo dice el burro de Monroe. Entonces avanza el proceso y llega un momento en el cual el juez va a resolver, ¿no es cierto? Entonces al resolver, el juez va a elegir entre las opciones propuestas por uno y por otro. Y al elegir, va a interpretar el enunciado normativo. Y al interpretarlo, lo que va a hacer es extraer de su esencia. Y la esencia del enunciado normativo es la norma jurídica. Por eso no hay que decirle norma al artículo, porque no es norma. La norma es el producto de lo que ustedes sacan de ella, por ejemplo, cuando responden el examen, en el caso de los estudiantes, o en el caso de nosotros cuando ejercemos, cuando absolvemos la consulta, o lo que quiera que sea. Pero quien realiza esa labor de transitar del enunciado normativo a la norma jurídica y convertir la norma jurídica en algo vinculante es el juez. Porque finalmente una sentencia es la expresión, la creación de una norma jurídica al caso concreto. Por eso cuando acaba el proceso no hay manera de desvincularse de la sentencia, porque la sentencia implica una norma jurídica creada por un juez para el caso concreto. Esa es la magia. Según ustedes han escuchado esto, pero quieren que les diga una cosa: de cada 100 jueces en este país, 99 creen que su deber es con el enunciado normativo. Y entonces lo aplican como loros. Dicen, mi función, y otra vez insultan, es aplicar la ley. No, su función es hacer efectivos los valores que están en la Constitución, para lo cual, entre otras cosas, pueden usar la ley. Ese tránsito no aparece en el Perú. Y todavía uno tiene que seguir mendigando a un juez la opción de que estudie, de que extraiga una situación distinta, que el legislador es alguien que regularmente produce algo de baja calidad, y si no es de baja calidad es un producto intermedio que requiere un complemento, y ese complemento ¿quién se lo va a dar? La realidad se la va a dar un contexto histórico cada vez distinto, en donde ese enunciado normativo va a tener que tener un comportamiento distinto, no sé si me explico. Esa necesidad de que el juez rompa esta relación convivencial con la ley y extraiga de ella la norma jurídica que corresponda, es una aventura, es la aventura más importante tal vez del proceso, que en sede nacional no lo empezamos a vivir. Es cierto también que no lo empezamos a vivir porque hay un órgano disciplinario formado también por jueces que sigue creyendo que cualquier apartamiento inteligente de un juez que busque el valor que está detrás del denunciado
es una situación que debe ser sancionada. Entonces, como nadie quiere ser sancionado, nadie se aparta de la maldita ley. Entonces sigue actuando como loro, todas las cosas en su sitio y la justicia pues colgada de algún cuadro, pero mirando hacia la pared y no hacia afuera, pues que no alumbra nada. Eso es lo que quiero decir cuando finalmente nos convertimos en aplicadores de la ley. Perdonen que hable así, pero es que desprecio mucho de esa relación, desprecio mucho que un juez diga yo soy aplicador de la ley, porque finalmente ni siquiera sabe el bendito que se está agraviando, que se está diciendo que es poquita cosa, porque eso finalmente no es suficiente. Bueno, pues esos eran simplemente prolegómenos de lo que quería hablar hoy. Hoy quisiera hablar de la cuestión procesal, como les dije a ustedes, y básicamente cómo entro al tema, cómo quisiera que este tema lo compartamos. Cuando se va uno donde un juez, cualquier juez, civil, el juez en lo contencioso administrativo, un juez constitucional o un juez penal, uno finalmente lo que lleva a un juez es una pretensión. Uno puede querer que elimine una incertidumbre, será un proceso declarativo, que sancione una conducta antijurídica, será un proceso penal, que anule un acto administrativo, será un juez de sede contenciosa, sí que lo tenemos, o que se anule una norma, un reglamento o un acto de alguna municipalidad por ser inconstitucional, si estamos ante un juez contencioso. Lo que importa es que en cualquiera de esos casos, lo que es una pretensión de alguien contra otro, que hasta puede ser el mismo Estado. ¿De acuerdo? Eso es un proceso. Eso todos lo sabemos. Pero ¿qué significa eso en la práctica? Significa que cuando empieza un proceso, lo que nosotros hacemos es dejar encima de la mesa del juez una cuestión. Una cuestión que le vamos a llamar una cuestión procesal principal. Una demanda de desalojo, una demanda de indemnización por daños y perjuicios, lo que quiera que sea. Esa es una cuestión procesal principal. Ahora, hasta el momento la explicación es teórica y románticamente linda. Un proceso, una pretensión. Pero yo por lo menos jamás, y créanme que ya llevo como 10.000 procesos en ejercicio, yo no recuerdo haber tenido un proceso como una cuestión procesal principal y nada más. Es mentira. Eso ocurre en las novelas. En cualquier juzgado de paz de acá de Lambayeque, juzgado civil de Loreto, de donde quiera, las partes discrepan de la cuestión principal y de muchas otras cosas. Es decir, un proceso está formado por una cuestión principal que puede ser simple o compleja, o sea, una cuestión procesal puede tener una o más pretensiones, y además está formada por varias cuestiones procesales incidentales. Finalmente, para acabar en este minuto con la teoría, un proceso está formado por una cuestión procesal principal y varias cuestiones procesales incidentales. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la suma de estas cuestiones forma el proceso. Eso ustedes ya lo saben también. Entonces, hasta el momento, o sea, cuando yo digo varias cuestiones incidentales, ¿saben a qué me refiero? A que a ustedes los demandan y ustedes proponen una excepción. Esa es una cuestión procesal incidental. En el camino yo pido la nulidad de tal cosa. Esa es una cuestión procesal incidental. Lo que quiero decir es que nunca dos personas litigan solo sobre la cuestión procesal principal. O sea, el proceso tiene múltiples avatares y a eso le llamamos cuestiones procesales incidentales. ¿Por qué es importante describir el proceso como una suma de cuestiones de una cuestión procesal principal y varias incidentales? Porque ¿saben qué, amigos? Si no hacemos que el proceso, que los estudios procesales o los estudios jurídicos
empiecen a tener algunas categorías que las aceptamos todos, va a pasar una cosa muy triste, que el proceso se va a convertir en el proceso y el derecho en general se va a convertir en lo que es ahora, una retórica inacabable en donde sobre cada concepto o sobre cada término hay 8, 10 o 15 conceptos y seguimos avanzando y las discusiones jurídicas son absolutamente inacabables. Si eso es derecho, eso no es ciencia. Hay que buscar en cada disciplina jurídica un conjunto de categorías sobre las cuales ya no haya discusión, ya haya firmeza. Me quiero explicar. Es bien difícil que si ustedes van a un congreso latinoamericano o un congreso mundial de derecho procesal, alguien discuta el concepto de competencia. Sería tonto. En alemán, en sánscrito, competencia todos nos entendemos. Claro, cuando hablamos de contienda de competencia o elementos de la competencia o qué es competencia funcional, entonces el brasileño, el tal, el otro, tiene su mirada que casi siempre es legislativa o lo que sea, o doctrinal, pero hay variantes. Pero tiene que haber un número determinado, limitado, de categorías que son inamovibles. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en física y en química, porque pertenece a ambas, el átomo? Hasta fines del siglo XIX se le llamó átomo porque se creía que era indivisible, como ustedes saben. Hoy día sabemos que es divisible, protones, neutrones y una nube que la rodea, que son los electrones. Eso es común, eso es de conocimiento de todos. El protón con carga positiva, el electrón con carga negativa, el neutrón con carga neutra, etcétera, etcétera. Muy interesante. Eso, ¿saben qué produce? Produce lo siguiente, que por ejemplo, el número de protones determina el número atómico de un elemento. Y eso no cambia aquí ni en la China. No sé si me explico. Entonces, ¿por qué? O sea, nadie va a empezar a discutir la definición de átomo. Yo lo que quisiera, y esto va para un congreso que va a ocurrir, es latinoamericano, pero va a ocurrir en Colombia en septiembre, va para eso. Porque si no vamos a perder el tiempo, no vamos a hacer ciencia, nos vamos a estar engañando. Si las disciplinas jurídicas no empiezan a establecer categorías estables para a partir de esas categorías estables avanzar, ¿no es cierto?, difundir el pensamiento, no vamos a estar engañando, no vamos a estar yendo a los congresos, escribiendo libros para presumir, pero que finalmente no establecen categorías mínimas de entendimiento y de comprensión. Yo lo que quiero con la cuestión procesal entonces es decirles que es perfectamente posible asumir que el proceso, que los estudios procesales tienen carácter científico. Y la cuestión procesal puede ser el comienzo de esa demostración. Miren, toda cuestión procesal, ¿se acuerdan que hace un rato les dije una nulidad, una excepción, ¿no es cierto?, una recusación? Son incidentes, ¿no? Son cuestiones procesales e incidentales. Toda cuestión procesal no me interesa si es recusación, nulidad, excepción, un pedido cautelar. Es un incidente, por supuesto, es una cuestión procesal incidental. Imagínense todo lo que saben que ocurre en un proceso. Algunas abren su cuaderno, otros no abren su cuaderno. Los viejos secretarios del juzgado de hace 40 años hacían una diferencia entre incidente e incidencia. Si el incidente es aquel que tiene un procedimiento autónomo, incidencia es aquello que, siendo una situación que ocurre dentro, no abre proceso. Como por ejemplo, yo agarro y digo, en una audiencia donde se está haciendo una declaración de parte, yo me opongo a esa pregunta. El juez declara infundada, yo apelo. Es un típico incidencia, porque la construcción jurídica que hay ahí es muy pobre, muy pobre. En fin, son categorías de hace más de 100 años, pero se las recuerdo un poco para que la tengan clara. Cualquier cuestión procesal tiene 3 elementos. Exactamente como el átomo, miren qué curioso, me acabo de dar cuenta que también tiene 3, ¿no es cierto? Una cuestión procesal tiene 3 elementos. A son
los requisitos para un pronunciamiento válido sobre la cuestión propuesta. No piensen en nulidad, en medida cautelar, en excepción, ni en la cuestión procesal principal, nada. Simplemente todas tienen lo mismo. Tienen tres elementos. A, requisitos para poder ser resuelto válidamente la cuestión. B, es la cuestión propuesta, la excepción, la medida cautelar, la nulidad, o sea, el tema que va a ser resuelto. Eso es B. Y C es la decisión. Así de sencillo. No hay cuestión procesal principal o incidental que no tenga estos tres elementos. Podemos decir una cantidad impresionante de cosas técnicas así, presumir que sabemos algo, pero en el fondo estos tres no varían. ¿Y por qué importan? Les dije hace un rato, porque cada cuestión procesal se concreta en un procedimiento, una nulidad, una tacha, una excepción, cualquiera de ellas es finalmente una cuestión procesal. Ahora bien, pase por favor a la siguiente. Cuando una cuestión procesal llega al momento de ser decidida, C es la parte donde se decide. Y cuando en C el juez al decidirla no puede referirse a B, que es el tema que se decide, imagínense una medida cautelar, una nulidad, sino tiene que referirse a A, porque falta un requisito, porque la cuestión procesal, por ejemplo, no ha sido propuesta por quien debería haberla propuesto, porque había un documento que tenía que ser acompañado, no fue acompañado, imagínense lo que quieran. Pero cuando en C hay que resolver la cuestión procesal, pero el juez se va a referir a A porque falta un requisito, entonces ¿qué va a hacer? Va a usar solamente dos categorías. Va a decir inadmisible o improcedente. Dirá inadmisible si es que ese requisito que falta es subsanable y por lo tanto si dice inadmisible le va a dar un plazo al que propuso la cuestión procesal para que acompañe, ¿no es cierto?, subsane el defecto y se pueda resolver. Pero si el requisito que falta no puede más ser ya subsanado, entonces va a declarar a la cuestión procesal improcedente y ya no va a haber opción. Si se presenta la presentación de un recurso, como por ejemplo una apelación, es una cuestión procesal. Y si fallo en la casa, probablemente el juez me dé un plazo para acompañarla. Entonces, ¿qué iba a decir a mi recurso? Inadmisible, ¿no es verdad? Y me ha concedido un plazo. Pero si yo tengo 5 días para apelar y lo apelé en el día 6, ¿qué va a decir el juez? Improcedente porque con el tiempo no se puede, ¿no es verdad? Lo que se tenía que hacer cuando se tenía que hacer no se hizo y hasta haber pedido mía. Entonces era improcedente. O sea, la respuesta, cuando la respuesta en C se refiere a eso inadmisible o improcedente. Y cuando la respuesta se refiere a B, que es el tema propuesto, ¿por qué se refiere a B? Porque el juez primero ha revisado si se cumplió con A. Y si se cumplió con A, ya pasa a resolver B, que es el tema de la cuestión. Y cuando va a resolver B, solo tiene dos categorías para usarla. O declara fundada o declara infundada la cuestión. Porque está refiriéndose a B. ¿Qué puede ser B? Una medida cautelar, una tacha, una nulidad o la demanda. Y ya el formato será de sentencia, no será de auto, pero eso es una cosa secundaria. Una pregunta. Perdonen la frescura, pero ¿me están entendiendo hasta aquí? ¿Seguro? ¿Está bien la cosa? No es irresponsable lo que estoy diciendo y les estoy haciendo perder su tiempo, porque recién aquí viene lo bueno,
todo lo que he dicho ustedes saben. Ya lo sabían. Y yo lo sé que ya lo sabía. Y usted cree que me está sorprendiendo, ¿no? Se equivocaron, usted chiclae. Sí, yo lo sé. Lo que sigue, sí lo voy a reventar. Se lo juro. Dale, maestro. ¿Sabes qué es lo peor? La peor desgracia que ha ocurrido en el Perú es que 99 de cada 100 abogados en el país, y de Colombia, y de Argentina, de Brasil no tanto, hacen la siguiente clasificación. Ah, es un tema formal, es procesal. Ah, es un tema de fondo, es material. Díganme si no lo han hecho, porque es una bestialidad. Pero se lo juro, yo también lo he hecho. Antes, pues, que la gracia está en cambiar, en no quedarse en el mismo sitio. Pero sí que lo han hecho, y no me digan que no. Bueno, muy bien, ya les caí. Eso no es cierto, porque ¿saben qué? Cualquier instituto procesal o instituto de derecho material tiene forma y tiene fondo. Una hipoteca. Una hipoteca requiere ser inscrita, salvo la hipoteca legal como nosotros, ¿no? Y la inscripción es un aspecto formal de la hipoteca. Pero ¿alguien duda que la hipoteca es un instituto de derecho material? Eso real, ¿cierto? Material, ¿no? Todo instituto jurídico tiene aspecto formal y aspecto de fondo. No hay que decir procesal y material, eso es estúpido, eso no se dice. Pero todo contrato de hipoteca sirve para garantizar una obligación principal, si no, no es. Eso es mérito. O sea, es un derecho material y eso es el mérito de la hipoteca. Porque lo que ustedes sí no pueden es imaginarse una hipoteca sin una obligación principal que ésta garantice. ¿No es cierto? No se puede. No se puede. O sea, la estructura mental no nos permite. El desistimiento, igual. En tales circunstancias, el desistimiento del proceso, antes de que sea emplazado, proceso. Después que sea emplazado formalmente, no proceso. Sí. Todos esos son aspectos formales. El desistimiento de la pretensión, sus consecuencias, simplemente impide para siempre al demandante intentar esa pretensión otra vez contra la misma persona. ¿Se acuerdan? Entonces, eso es una consecuencia material ¿de qué? De un instituto procesal. Entonces, la gran desgracia nacional ha sido establecer esta identidad de parte procesal con parte formal y parte material con parte de fondo. Eso es falso, absolutamente falso. Y se lo voy a probar en el siguiente cuadro. ¿Se digo que ese es el siguiente cuadro? ¿Seguro? Bueno, pero eso ya lo digo. Forma, fondo, eso quedó claro, ¿no? Pero ya después lo conversamos en todo caso. Dale una más. Eso. A, como conversamos hace un rato, son requisitos para la validez de la cuestión procesal, ¿no es cierto? A siempre es procesal, porque los requisitos obviamente son elencos que están en la órbita de la disciplina procesal. Son los presupuestos, son las condiciones de la acción, son otras más que están fuera de los presupuestos y fuera de las condiciones. La verdad es poco importante, pero sí las hay más, las defensas previas, por ejemplo, pero todas están ligadas a procesar. ¿Ya? Ahora, fíjense bien, es perfectamente posible que se presente una cuestión procesal donde se diga: señor, yo pido la nulidad porque a una situación concreta en donde se le ha otorgado un derecho al doctor Balcázar porque él no está legitimado para recibir ese derecho, y presenta una nulidad. El doctor absuelve la nulidad y después se resuelve. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué ha sido B? B es el mérito de la cuestión procesal incidental, que es la nulidad. Bueno, B, que es el mérito, ha sido un tema procesal.
Y si el juez resuelve la nulidad que yo he planteado, diciendo infundada la nulidad porque sí tiene legitimidad para actuar el doctor Balcázar, habrá resuelto el mérito de una cuestión procesal. O sea, lo procesal puede pasar perfectamente al mérito, no hay que hacerse ningún problema. De hecho, les voy a cortar camino. Puede haber una demanda cuyo contenido sea A. Se puede hacer una demanda en donde la pretensión que contiene la demanda sea procesal. Claro, el amparo contra resolución judicial, ¿qué cosa es? La nulidad de cosa jugada fraudulenta, ¿qué cosa es? ¿Acaso es un derecho? No, estoy pidiendo una desvinculación. Señor, anule esa sentencia conseguida de tal manera, de la Constitución, qué sé yo. El amparo, ¿no es cierto? El contenido es procesal. Y la respuesta que voy a conseguir, gane o pierda, si es fundada o infundada, sin duda. Si no tengo hecho, no va a poder. La respuesta fundada o infundada va a ser una respuesta de mérito a un tema procesal. O sea, esto es absolutamente trascendente porque romper esta ligazón que nos sostenía hasta la tarde de hoy sobre que lo formal es procesal y lo otro ha producido demasiados desvíos en el contenido. O sea, B puede ser algo procesal o algo material. Eso es poco importante. Lo importante es que quien presenta B esté legitimado para hacerlo, por ejemplo, decir, supere los requisitos de A, porque siempre van a estar los requisitos de A. Y siempre el juez va a estar atento a lo siguiente. Nunca voy a poder resolver B, que es el tema planteado en una medida cautelar, por ejemplo. Nunca voy a poder resolver B si es que antes no realizó A. Está litigando A con B y el novio de A, que es una señorita, el novio de A, dice: yo me voy a casar muy pronto, así que en este proceso ¿sabes qué? Pido una medida cautelar porque mi novia se está demorando mucho. El juez dice: bueno, acá acompañó tal, y este imbécil, ¿quién lo ha invitado? No. Entonces es improcedente el pedido, ¿no es cierto? Porque el novio no está calculado para el pedido. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, nunca se puede entrar a ver si no se revisa nada. Ese es un deber del juez. Ese es un deber del juez. Pero este es un orden lógico, en el cual termina siendo la estructura presupuesto de la función. Por eso es que A está en el plano procesal, porque esa estructura, que duda cabe. Pasa, amigo, para ir acabando, porque les dije que iba a terminar. Si se procesal o material, no, pues, depende de él. Si en B la propuesta ha sido procesal, la respuesta de C será procesal. Fundado o infundado, eso no importa. Si la propuesta ha sido material, pues obviamente será material. Nada más, no hay absolutamente ningún problema. Siempre, o sea, la respuesta, o sea, la estructura de la cuestión procesal jamás va a cambiar. Jamás va a cambiar. Simplemente que si al interior de la estructura, requisitos, materia a ser resuelta y decisión, si al llegar a este sitio el juez descubre que hay un problema de requisitos, simplemente la respuesta va a ser inadmisible o improcedente. Y si al llegar a este sitio el juez descubre que acá se ha cumplido totalmente con los requisitos, su respuesta va a ser fundada o infundada porque va a resolver la cuestión, nada más. Y en segundo lugar, estos temas, que son temas estructurales, pueden ser materia de B, y regularmente lo son, porque se discuten temas procesales, y el que sea tema procesal no significa que la respuesta no sea fundada o infundada. ¿Por qué es esto importante? Porque, por ejemplo, en el país, en nuestro querido país, ¿qué ha ocurrido con la materia cautelar? Todo profesor enseña que la medida cautelar es urgente, que hay que darla de inmediato. Me parece bien. En efecto, esa expresión de tutela urgencia. Todo eso va bien. Pero ¿qué ocurre? Se presenta para empezar, fíjense, se presenta un pedido cautelar y el juez dice: no, aquí le falta verosimilitud. O sea, uno de los presupuestos cautelares, ¿no? Ustedes saben el nombre. El
el periodo de la demora, la verosimilitud, la adecuación, ¿no? La contracautela en realidad es presupuesto de ejecución, pero bueno, no nos detengamos en eso, que hoy día no es materia cautelar. Pero en todo caso, presenta un pedido cautelar y cree que le falta verosimilitud, o sea, no lo persuade al juez de que este tipo va a tener la razón. ¿Cómo declara la medida cautelar? Yo nunca he visto, hace 20 años que tenemos código, ¿no? Yo nunca he visto una resolución de un juez que declare una medida cautelar infundada. Pero digo nunca, porque he puesto a los alumnos a a buscar para que alguien me consiga una. O sea, tiene que haber un albino, pues. No. Y ahí está el error. Un juez de primer grado suele declarar improcedente una medida cautelar cuando le falta un presupuesto. Y entonces se apela y va a la Corte. Y entonces la Corte Superior realiza esta discusión. Oye, pero si hay verosimilitud, ya, pero no puedes darla, porque el de abajo no se ha referido al tema. Tienes que anular para que regrese. Oye, pero es urgente, sí, pues hay que regresar para cumplir con el doble grado. Y empiezan a construir, hay como unos borrachos, ¿no? Arrancan con un tema y después ya pasan a Laurich, que va a ser campeón del mundo, o sea, ya es trago. Ya el asunto se va por cualquier sitio. Y todo empezó por lo siguiente. Si alguien pide una medida cautelar y, por ejemplo, no acompaña tasa o acompaña tasa diminuta, la medida cautelar, ¿qué es? Es inadmisible y hay que darle un plazo para que acompañe la tasa. Si presenta una medida cautelar sobre los uniformes, es un taxista, sobre su vehículo, que es un bien de trabajo, la medida cautelar es improcedente, porque no puede recaer una medida cautelar sobre un bien de trabajo directo. Hay norma expresa. Entonces, yo ya no voy a revisar verosimilitud, no sé si se dan cuenta, nada de eso, simplemente sobre ese bien no puedes pedir, improcedente. Pero maldita sea, si yo como juez reviso una medida cautelar y reviso los presupuestos de la medida cautelar, verosimilitud, periodo de la demora, adecuación, y encuentro que a algunos le faltan, estos presupuestos de la medida cautelar, ¿qué son de la medida cautelar? Son el mérito de la medida cautelar, son la esencia de la medida cautelar, y yo encuentro que no hay verosimilitud. ¿Qué tengo que decir como juez? Infundada, exactamente lo que nunca han dicho. Nunca han dicho. Ah, busquen mañana que me la pasan por fax. No han dicho, no hay. Dicen improcedente. Para no decir ya cosas terribles. Yo he encontrado, felizmente cada vez menos, decisiones de jueces, ¿no? Decisiones que dicen no al lugar. Al lugar. No al lugar. ¿Qué diablos es no al lugar? Al lugar. ¿No al lugar en qué? ¿Para guardar qué? O sea, terminología absolutamente decimonónica, repetida absurdamente, sin lugar también. Sin lugar, o sea, no tiene sitio, está lleno en su casa, no sé qué diablo, sin lugar. Ese es el tema del proceso. El proceso no puede seguir debatiéndose en categorías anacrónicas, erróneas, dispersas, absurdas, que no tienen más razón de ser. Cuando dan una medida cautelar dicen concédase, por ejemplo. Una regulación idónea permitiría, si es que realmente estamos ante tutela de urgencia, no como está en el código ahora sin duda, que la Corte diera, porque se dieron los 2 grados. Ya no interesa dónde va a apelar, hubieron 2 grados. Uno, inaudita paz, porque es la naturaleza de urgencia de la medida, pues. Y en la otra se concedió. Hubo un doble análisis. El doble análisis, si es con suspensión del contradictorio, no exige el contradictorio y por lo tanto se ha cumplido. Esa es una mirada interna de lo que es auténticamente el criterio de urgencia
y evitaría una discusión absurda. Finalmente les cuento que en el año 2003 en Seriejus se propuso esa reforma del artículo 128, 2003, o sea, hace 11 años, pero obviamente el honorable Congreso de nuestro país, que es el que ustedes conocen, ¿no es cierto?, está haciendo cosas más importantes como robarle la plata a sus empleados, violar empleadas, en fin, temas que son mucho más trascendentes y significativos que darle una mirada a esa norma de la Comisión de Justicia que anda 11 años esperando. Finalmente, y para concluir la primera parte, porque la segunda es nuestra intervención, quería decirles que la teoría de la cuestión procesal lo que intenta es decir que es perfectamente posible hacer ciencia procesal auténtica, es decir, establecer cierto número de categorías básicas a partir de las cuales se construyan formas inteligentes de entendernos y de elaborar una auténtica disciplina procesal. La cuestión procesal intenta empezar por el sitio más sensible, que es el sitio judicial. Los jueces tienen la desgracia de carecer de confianza social, una cosa endémica que prácticamente lleva toda la era republicana. Creo que un buen intento de empezar a ordenarnos es darles categorías que afirmen una respuesta jurisdiccional por lo menos uniforme. Y no se olviden, todo juez es juez de la estructura del proceso, o sea, de la validez del procedimiento, y es juez del mérito, de aquello que ha sido propuesto, de ley en la cuestión procesal principal. Lamento de repente haber sido un poco denso, complejo, pero en fin, hice lo humanamente posible para ser entendido. Si no lo han entendido, es culpa única y exclusiva de este hecho. Gracias. Su atención, por favor. Es muy merecido brindarle nuevamente un fuerte aplauso al doctor Juan Monroy Gálvez. Como se anticipó en el inicio de la conferencia, se pedía como requisito que se formularan todas las preguntas y todas las inquietudes que la audiencia hoy día puede tener. Así que invitamos, por favor, levantar la mano para poder identificar y acercarles un micro. Queda abierta la posibilidad de formular las preguntas que ustedes consideren conveniente. Se les hace la precisión de que las preguntas sean claras, concisas y concretas, por favor. Aquí en la parte de adelante. Buenas noches, doctores. Felicitaciones al doctor Monroy por la exposición. Antes de hacer la pregunta quería comentar algo sobre lo que usted ha expuesto, ¿no? Usted ha dicho acerca de que no haya tanto debate técnico respecto a los juristas sobre temas, sobre la unificación en sí de los criterios de los juristas, ¿no? Que muchas veces entran en debates, en contiendas, ¿no? De carácter doctrinal.
A la larga eso termina perjudicando en sí la unificación del criterio jurídico y entra en discusiones que muchas veces no solucionan los problemas. Bueno, esto ya se ha dado antes, es conocida la labor de los glosadores, los pocos glosadores, ¿no? Y bien cierto, los temas que se trataban aquí eran de cuestiones civiles, sobre el derecho sustantivo, pero ya esta discusión que no reciente se viene dando hace 1000 años atrás, ¿no? Mi pregunta, lo que respecto a mi pregunta iba a esto, ¿no? Al otro tema que ustedes decías acerca de que la procedencia o la procedencia de alguna cuestión procesal en sí a veces termina resolviendo un caso concreto, ¿no? Pero la desventaja de eso es que termina en detrimento de las cuestiones de fondo, o sea, en la práctica se le está dejando de lado las cuestiones principales. La cuestión principal, el motivo principal por el cual las partes entran en el debate judicial, después tienen que resolver sobre la cuestión principal. Las partes van por ese motivo, ¿no? A discutir cuestiones de fondo, y a veces terminan muchas veces resolviéndose por estas cuestiones procesales, que como usted dice, lo cierto es que requieren una gran importancia tal que terminan por terminar ese proceso y quitarlo sin pronunciarse por las cuestiones de fondo. Entonces, la judicatura ahora está utilizando un criterio, bueno, no recuerdo exactamente el número de resolución, pero inclusive la Suprema está instando a los jueces a que resuelvan la cuestión de fondo, que no lo declaren procedente, sino que se pronuncie sí sobre las cuestiones de fondo del proceso. Entonces quería su opinión respecto a eso, ¿no? ¿Qué opinión le merece que la judicatura esté instando a los jueces a que se pronuncie sobre las cuestiones de fondo, a que resuelvan los casos de las cuestiones principales del sistema? Imaginemos lo que nosotros podemos pensar de un ministro de salud medio tocadito que llega al cargo y dice la mejor manera, o sea, porque todos dicen que los hospitales de la seguridad social, los hospitales de salud del Estado andan totalmente llenos, ¿no? Saturados de enfermos, no puede haber atención, una cosa muy mala, no se puede atender bien. Entonces, una manera de resolver esto es finalmente mandar un comando, ¿no? Con gases venenosos y acaben con los enfermos. Para el siguiente día no hay enfermo. Eso es poco más o menos la respuesta que está dando el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial al tema que está pasando. Yo les ruego, perdonen que se lo diga de esta manera, pero yo soy vuestro amigo, ya le dije al comienzo, si pudieran encontrar el comercio del día viernes, este viernes de hace 72 horas, yo quisiera que lo lean. Hay un artículo en el cual el artículo se llama Huelga y destajos judiciales. Yo puedo entender que el ministro de Economía solo le interese el PBI y que obviamente profesores, policías, médicos y jueces no aumenten directamente el maldito PBI, que dicho sea de paso es un disfraz para decir que estamos bien, porque en el fondo simplemente toda la cantidad impresionante de excluidos sigue estando igual. Siguen muriéndose en promedio entre 10 a 15 niños diarios en este país por malnutrición, por enfermedades perfectamente curables, pero eso lo oculta un buen PBI. Pero sin embargo el ministro de Economía puede perfectamente decir, y hay una norma que tiene 3 años ya, donde dice que se va a pagar y se va a dar un incentivo al juez por el número de resoluciones que expida. Yo puedo entender que alguien pueda decir algo tan imbécil como ese, porque voy a comparecer. O sea, ese es pagar a destajo. El ministro de Salud, este loco de hace un rato, que le dije que lo imaginara, dice, bueno, tiene razón, esto de matar a los enfermos es mucho. Bueno, pero a partir de mañana yo voy a pagar por número de inyecciones. No más inyecciones, se le paga más. Si mira mala temperatura, se le paga más. ¿Pueden ustedes creer
que el número de sentencias hace mejor a un juez. Ok, en economía no saben nada, pero el Consejo Ejecutivo, que la sala plena de la Corte Suprema haya aprobado esto, es una vergüenza. Doctores, es algo asqueroso. Yo se lo he dicho allá. Sé que no soy querido, pero no me interesa. Yo no vivo de ellos. Los libros están en casa, así que no los necesito. Para nada ya. Pero es una vergüenza tener representantes judiciales que hayan aceptado que el número de sentencias determina el monto con el que se paga. Eso es destajo, maestro. Eso es realmente una vergüenza en términos de lo que es una operación lógica y a la vez volitiva, como lo es una decisión. Un juez usa experiencia, voluntad, conocimiento e intuición para hacer una sentencia. ¿Cómo diablos te voy a decir que se haga tantas al día? Es vergonzoso eso. Buenas noches, doctor Monroy. Primero quiero agradecerle y felicitarle también por la brillante exposición que nos ha dado el día de hoy. Mi pregunta es bastante concreta. En el artículo 220 del Código Civil habla que la nulidad del acto jurídico la puede solicitar tanto la parte que está legitimada como cualquier otro tercero, el propio juez o el Ministerio Público. Sin embargo, en el Código Procesal Civil, en el título preliminar se habla que, digamos, todo proceso debe ser iniciado o tiene que ser por iniciativa de parte. Entonces, la duda que surge es si es que realmente el juez puede generar nulidad de oficio, digamos, con el Código del 84, porque muchos jueces a los cuales he podido preguntarles, claro, digamos, como tiene una posición dividida, es que como el Código Procesal Civil es del 93, entonces prácticamente como si habría dejado sin efecto aquella norma, el 220. Le pregunto esto porque realmente tiene trascendencia e incluso se ha propuesto, digamos, en algunos congresos sobre derecho procesal, que el juez, si es que va a declarar la nulidad de un acto jurídico de oficio, debería, en su defecto, ponerlo a conocimiento de las partes en la etapa de la fijación del punto controvertido tal vez. ¿No? Entonces quería saber su opinión al respecto y si es que en verdad, terminar de dilucidar si es que el juez puede declarar de oficio o no una nulidad de acto jurídico, digamos, con una causal no invocada. Muchas gracias. Amigos, dentro de la tutela de urgencia hay un tipo de proceso bien raro que se llama, en doctrina se llama proceso urgente. Jorge Peirano le llamó, ese es el ministro de Economía, le llamó medida autosatisfactiva. Si no la gente se duerme. Le llamó medida autosatisfactiva. Voy a dar un ejemplo del juzgado 42 de Bogotá. En el juzgado 42 de Bogotá se presenta el director de un hospital a decirle que hay un chico que ha sido picado por una araña y las posibilidades de salvarlo son mínimas si es que no se hace una transfusión de sangre, pero los padres de este chico, que tiene 9 años, son testigos de Jehová y se niegan terminantemente a hacer la transfusión. Entonces, el juez le pregunta al director del hospital qué tiempo tiene para decidir si ordena la transfusión o no, porque observen que el chico tiene 9 años y sus padres son los que representan, tienen la patria potestad y todo. Entonces, le dijo que no, que en 24 horas resolvía o el chico se moría. Entonces el juez expide una sentencia que en doctrina se le llama sentencia de proceso urgente. ¿Por qué? Porque no tiene contradictorio, porque no tiene apelación y porque es de ejecución inmediata.
En otras palabras, es un proceso que del proceso no tiene nada, si se dan cuenta. Parece más la orden de un rey, ¿no es verdad? Eso se llama medida autosatisfactiva en doctrina o se llama proceso urgente. Hace un tiempo hubo una discusión en el Perú sobre si se regulaba. Yo le dije que ni el loco la regula. ¿Por qué? Porque lo excepcional no se regula. ¿Cómo se puede regular aquello extraordinario? Lo extraordinario va a ocurrir y en ese momento el juez sabrá que enfrenta el valor vida versus el valor tutela procesal. Escogerá, si es tarado, escogerá la tutela procesal y que se muera el chiquillo, total que más da, o escogerá el otro. Ese tema ya no es nuestro. ¿Se dan cuenta? Si hay alguien que en su sano juicio va a escoger la tutela procesal, entonces, el artículo 220, que además es un tema de origen civilista defectuoso, amigo, tiene el severo inconveniente, no de que cualquiera declare, no, porque en doctrina procesal existe la legitimidad para obrar extraordinaria, que es concedida, por ejemplo, el Ministerio Público en materia de intereses difusos. Él no es el afectado, pero ante un público consumidor él puede hacerlo. Eso es legitimidad para obrar extraordinaria. A él nadie lo ha afectado, él lo puede hacer. O sea, existe la legitimidad para obrar extraordinaria. Pero ese no es el tema. El tema es el siguiente, que ese enunciado normativo, el 220 que usted hace referencia, genera demasiados riesgos. Por eso no ha sido usado. Usted sabe lo delicado y lo terrible que es el que se declare la nulidad de un acto jurídico en el cual un acto jurídico que ha sido convenido por su padre en un proceso en el cual ni siquiera ha sido citado su padre. Usted sabe el infarto que le va a dar a su papá por eso. Es que es terrible, no sé si dan cuenta. ¿Cómo puede ser algo así? No, eso hay que hacerlo, y que bueno, que siga adelante. No, eso es terrible. Hoy día en materia penal han incorporado la nulidad de las transferencias hechas por las personas en materia anticorrupción, si no me equivoco. Eso es un crimen, ¿no? Y en el resto ponen como agregado, como una suerte de accesorio, ¿no? Y la nulidad de todas las operaciones que haya hecho. Y si el que ha adquirido es un tercer adquirente de buena fe, que cometió la estupidez de ir al registro y no sabía que era narcotraficante, ¿cómo vas a ver? Si el narcotraficante no pone en la puerta de su casa una placa, yo tengo la buena, la colombiana, no pone. ¿Cómo lo vas a ver? Entonces el tipo le compra la casa porque va a donde un abogado y dice, no, tienes que ir al registro público. Va al registro público y se encuentra que él y su señora mujer es propietario. Y adquiere, y resulta que dentro de 3 años trae para acá la casa, porque con eso se paga voy a aguantar. No, se acabó, es nulo el contrato. ¿Les parece bien? Eso está vigente en el Perú, ¿no? O sea, lo que pasa es lo siguiente: jugamos con abstracciones. Entonces de repente decidimos que algo tiene que hacerse porque es bueno que este país cambie y se cometen estas animaladas. O sea, el tema es cambiar, el tema es que hay que ser revolucionario, pero hay que mirar dónde se pisa, hay que mirar, amigos, con mucho cuidado. Este tema de conceder nulidades a cualquiera con legítimo interés o al Ministerio Público es darle una pistola a un mono. Entonces, siempre tengo una duda hasta la hora de la controversia que surge en cuanto a la restricción accesiva de dominio. ¿Puedes ponerse más cerca? Sí, claro. En cuanto a la restricción accesiva de dominio, si el sujeto es declarativo o constitutivo en el momento. Esto lo pregunto en cuanto al problema que surge en el momento de interponer una excepción. Usted se puede interponer válidamente una excepción de restricción por el simple hecho de haber transcurrido el plazo de los requisitos de la restricción sin que haya una sentencia que lo diga. No sé si me dejo entender. Está hablando de esa Restricción accesiva de dominio. Pero esa no es por excepción. ¿Cómo? Esa no es por excepción. Solamente se sanciona distintiva. No. Distintiva es prevención. La cuestión, claro, la cuestión es... En sede de excepción existe. La excepción es un medio de defensa. Usted no me entendió nada, ¿no? Y yo le estaba gritando acá a mis amigos como mucho responsable. No, lo que le quería decir es que la prescripción adquisitiva o usucapión es un derecho real y por lo tanto cuando usted la quiere ejercer es una pretensión. En cambio la excepción
es un medio de defensa procesal en el cual usted no pide nada sino ser liberado del proceso. Entonces, cuando usted propone una excepción como la prescripción extintiva, usted está diciendo, en efecto, se produjo un atropello, yo atropellé a la doctora, pero eso fue en el año 2011 y eso en noviembre del 2013 venció, ahora ya no me puede demandar la doctora. Eso es excepción de prescripción extintiva, pero la usucapión no opera como excepción porque es el ejercicio de un derecho material. Eso es lo que le quise decir. Claro, doctor, disculpe. Lo que sucede es que yo no hacía hablar con extintiva, sino que simplemente ese derecho se puede hablar como excepción dentro de un proceso. Doctor, lo que sucede es que quería saber si ese derecho otorgado se puede hablar como excepción dentro de un proceso. Amigo, lo que pasa es que sí le respondí, pero le respondí muy rápido. La excepción es un grito de libertad. Cuando uno excepciona en un proceso, uno no quiere nada, no quiere ningún derecho. Cuando yo le excepciono al decano, cosa juzgar, yo sé que este tema ya lo vi con mi amigo, ya le gané, Corte Suprema. Este proceso que acaba de empezar, al tacho. O sea, la excepción es un grito de libertad. Litispendencia. Señor, hay otro proceso donde estoy discutiendo lo mismo con el doctor. ¿Qué hace poniéndome otro? Si el otro está vigente. Guarde este. O sea, nunca en una excepción puede proponerse un derecho. No sé si estoy siendo claro. En cambio, la usucapión es, señor, hace 14 años que en la calle Baltar, 722, Chiclayo, estoy viviendo. Nadie me cobra, nadie nada, yo pago la luz, yo pago todo. Declárenme propietario. Que el juicio de paso es un proceso meramente declarativo, no sé si me pregunto eso. Pero es así. Pero nunca la excepción sirve para particular derecho. ¿Ya? Ante todo, muy buenas noches. Ha sido un placer escuchar una ponencia tan buena de un gran, autor de Derecho Procesal. Bueno, ante todo, la pregunta no va del tema, sino va específicamente dentro de la teoría del proceso. Dentro de la teoría del proceso, ¿podría decirme cuál sería la teoría que explica la naturaleza del proceso, si este podría ser único o universal, o si el proceso como tal debe tener diversas ramas? ¿Podría, por favor, explicarme eso? Amigo, la idea es la siguiente. Si uno propone una teoría sobre un instituto determinado, una propuesta teórica tiene pretensión de universalidad o no es una propuesta teórica. No tiene sentido hacerla hacia abajo. Entonces, cuando este tema, por ejemplo, de la cuestión procesal, que bueno, espero en septiembre, en octubre, que ya se convierta en libro, y en un par de años, porque uno siempre le encuentra cosas y se rectifica, la idea es que sirva para cualquier proceso. Por eso que hoy día yo he dicho, constitucional, penal, es poco importante, porque es la figura del juez en ejercicio de categorías prístinas y que respondan a una situación jurídica concreta. ¿Me explico? Entonces, igual también, en materia de proceso hay una cantidad determinada de teorías, como usted sabe, podemos acoger una u otra, tampoco es imprescindible afincarse sobre una, que es lo que el Código Procesal dice. La teoría más reconocida y toda la teoría de la relación procesal, como usted sabe. Pero yo ahora, 20 años después, creo que el gran error, entre los grandes errores que tiene el Código, que tiene muchos, es haber usado una categoría como relación procesal, que es una categoría teórica, al interior del Código. Eso no hay que hacerlo. Ese es un error. Hay que hablar de procedimiento válido, no una relación procesal válida, procedimiento válido. Y procedimiento es conjunto de reglas expresadas en una determinada cuestión procesal. Ese es el tema, ¿ya? Pero hay que evitar siempre, o sea, el hombre es un dios cuando legisla, un esclavo cuando teoriza. Entonces hay que procurar siempre seguir siendo esclavo, porque entonces hay demasiados en el momento.
pregunta se basa en los tres ejemplos que usted ha puesto, ¿no? Como la medida cautelar, como el caso que dio en Colombia la vida o si se esperaba más en el proceso, y en esos ejemplos, ¿no? Donde se destaca que el juez más cumple una labor procesal, porque si no hace eso, obviamente todos sabemos que va a recibir una queja. Entonces, ¿qué solución usted daría para que el juez no se vea muy mecanizado en ampararse mucho a la ley o al proceso, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Qué haría el Estado para que la tutela jurisdiccional funcione viendo la realidad? Porque todos sabemos que el derecho es más realidad que o costumbre que una ley, ¿no? Lo que ocurre es que cualquier respuesta que yo le dé, apreciado amigo, va a ser una respuesta absolutamente demagógica. Empezaré diciéndole que al Estado le importa un cuerno lo que conversamos ahora. Como si ni siquiera paga bien a los jueces, ¿no es cierto? Si ni siquiera les genera un estatuto propio, ¿no? No les pagan porque hay una ley que dice que cuando les aumenta también a los profesores universitarios. En fin, genera situaciones que en cualquier país civilizado no ocurre. O sea, más bien la tendencia, como usted sabe, en el common law es a que un abogado en ejercicio, en un bufete de prestigio, lo que sea, pero es llamado por el presidente de los Estados Unidos a formar parte de la Suprema Corte y deja todo porque el prestigio, el reconocimiento que va a tener una vez que esté sentado en la Corte Suprema no lo va a tener en ningún lugar de la tierra, ¿no es verdad? Entonces, ese proceso de reivindicar la figura del juez está en la esencia de reivindicar la calidad de abogado de foro y de abogado en este país. Es un proceso lento, pero sí le quiero decir que mientras el juez, parece mentira, pero mientras no reivindica, es muy fácil imputarle al juez, ¿no? Yo se lo digo desde ahora, en mi opinión, tal vez no superen el 15%, pero hay un 15% de asquerosos que están en ese puesto haciendo cosas increíbles, ¿no? Haciendo cosas increíbles, cosas de albañal. Eso es verdad. Pero hay un 85% que ha dejado su vida ahí y que deja su vida ahí todos los días. Claro, eso no aparece en el diario, eso no aparece en ningún lugar. Ustedes tuvieron acá una doctora que ahora está en Lima y que realmente es, para simplemente citarles se llama Liliana Plasencia, no sé si lo ubican, pero en Lima es un honor tenerla. Una mujer extraordinaria, de acá, de nuestra tierra, para que sepan de todo lo que es posible. Si no cambiamos, si no logramos que el juez se prestigie, nos vamos al diablo con esto. Se va al diablo de profesión. Eso es real, eso asúmanlo como parte del compromiso. Es bien fácil copiarlo, es bien fácil hablar mal de él. Pero al hacerlo estamos hablando mal de nosotros, no lo que. Buenas noches a todos, profesor Manuel. Mi pregunta va y justamente en sus términos es de que ante una cuestión procesal primero se debe de ver el punto A antes que el B, mencionando que el punto A son los requisitos y uno de los requisitos son las tasas. Entonces, dentro de las tasas, por ejemplo, que ahora han cambiado, se pide el reintegro, pero pedir un reintegro, por ejemplo, de 20 céntimos no sería pegarse mucho a la ley de alguna manera, o sea, estar ante la seguridad jurídica en vez de ver de repente la celeridad del proceso de alguna manera y enfocarse más a la cuestión que sería el punto B. Usted lo que dice es un dato real. Lo que pasa es que ese tema de la tasa es un tema bien sencillo de resolver. Si una persona paga, si la tasa es de 100 soles y alguien paga 90, es bobo que se suspenda todo hasta que pague los días que faltan. Se le abre un trámite y se le da 10 días para que mientras se tramita lo reintegre. Que es lo que felizmente una sala de la Corte Suprema en Lima, la Sala Civil Permanente, lo está haciendo. Otras se detienen a esperar, con lo cual todo abogado, que no se olvide, hemos hablado de cuestión procesal, de la pretensión que separa las partes, pero hay otra cosa que separa las partes, que no lo hemos dicho, pero que está intrínseco en todo proceso, que es el tiempo. Siempre hay alguien que quiere el próximo mes acabar la vaina, y el otro que lo quiere acabarlo
para el 2030. Y eso es parte del juego del proceso. Y en eso el juez sí tiene que tomar partido, definitivamente. En el tema de las casas, que es un tema menor, sobre todo en un país pobre, el tema es que vaya avanzando, que se vaya dando el camino. Y claro, cuando llegue el momento de fallar, ahí se le requerirá, ahí sí, porque si no, pues no resuelve la cuestión. Así es, así será. Buenas noches, doctor Monroy. Mi pregunta va relacionado con el tema del amparo contra la resolución judicial. Usted en su artículo, Poder Judicial versus Tribunal Constitucional, critica severamente la actuación del Tribunal Constitucional, digamos, aduciendo que prácticamente desnaturalizó ciertas instituciones procesales, como el efecto juicio. Ahora, sin embargo, ¿qué pasaría, digamos, en un proceso de amparo contra la resolución judicial con el Tribunal Constitucional utilizando, digamos, una función homofiláctica o homotética, como lo hace a diario, declarar la nulidad de una sentencia, digamos, de primera instancia, de segunda instancia, de primer grado, de segundo grado, de forma errónea? Usted, digamos, en su artículo y en su libro, los artículos, usted refiere que el juez debe ser, digamos, crítico, en cierta medida debe realizar una interpretación correcta. ¿Qué pasaría si de repente si el Tribunal Constitucional realizó una interpretación errónea? El Tribunal Constitucional, en su parte general, en su parte considerativa, ordena al juez que resuelva con base en sus fundamentos. Es decir, prácticamente el juez ordinario, sea civil, penal, laboral, no tiene otra opción. Entonces, si de por sí la sentencia del Tribunal Constitucional fue errónea, ¿cuál considera usted que debería ser el criterio de un juez ordinario para, a pesar el tribunal, digamos, sentenció de una forma es incorrecta, decirle que cambiar, digamos, ese criterio? ¿Cuál sería su opinión? Ya que según el Código Procesal Constitucional, las sentencias constitucionales tienen prevalencia sobre las demás. ¿Cuál sería, digamos, el camino a tomar de un juez? Porque, y eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Beto Torres, lamentablemente el Tribunal Constitucional, una interpretación errónea, pues, prácticamente los fundamentos de 8 y 19, pues, quedó en ridículo ante todos. Entonces, ¿cuál debería ser la posición del juez? A pesar que, digamos, lo ordena de cierta forma, debería apartarse utilizando qué criterio, de repente un control de inconstitucionalidad u otros caminos. Gracias. Miren, amigos, nosotros aparentemente ni siquiera el Tribunal Constitucional parece haber advertido, pero en el Código Procesal Constitucional se hizo un esfuerzo por modernizar, digamos, la función, la jurisdicción constitucional de la libertad, que es en la cual más se pensó, y por eso se incorporó todo el tema del precedente. Yo no debo admitir, estuve en la comisión que trabajó el Código Procesal Constitucional, que además ese artículo tiene que ver, estoy refiriendo al sexto y al séptimo del título preliminar. Creo que hubo un exceso de optimismo, de entusiasmo, que ahora le estamos pagando. En el common law hay dos fuentes de derecho claramente establecidas: la ley y el precedente. Así firme, como fuentes primarias, la jurisprudencia, la costumbre que está en otro nivel, igual que nosotros. Nosotros tenemos solamente la ley. Nosotros no tenemos en la Constitución una norma que regule que el precedente es fuente primaria. No sé si se han dado cuenta. Y una ley no puede hacerlo, ni siquiera un código procesal constitucional. Pero todo el mundo se ha callado, miran a los costados, no ha pasado nada, y en todo caso la rueda sigue su curso. Pero en el common law, cuando se expide una decisión que tiene carácter precedente, el precedente tiene un binding, o sea, tiene una vinculación, una obligación que se llama el stare decisis. No es el precedente por sí, sino otra institución que es el stare decisis, el que le otorga obligatoriedad a la sentencia de la Suprema Corte en América. Sin embargo, aun cuando se llame precedente vinculante, en Estados Unidos es perfectamente posible que un juez se aparte
El deber que tiene el juez americano, norteamericano en realidad, es describir las razones por las cuales se aparta. Se llama distinguish. Y si ustedes le preguntan a un juez americano, él regularmente suele hacer distinguish. ¿Saben por qué? Porque él siente que este elemento extraño, este elemento de afuera que viene a decirle cómo resolver, le está afectando su autonomía. Así que ningún juez normalmente acepta un precedente vinculante. Sí, es vinculante en el sentido en que no puede resolver la sentencia sin decir por qué lo toma o por qué se aparta. Eso sí es su deber. Ahí, si no lo hace, eso sería sancionado, porque la parte le está proponiendo el precedente vinculante. Pero no significa que lo vincule de manera tal que no se pueda apartar de él. Ese es el tema que lamentablemente en sede nacional no se ha advertido. Sin duda que una decisión en sede constitucional tiene prevalencia, pero significa que vincula. Entonces el juez va a construir su sentencia a partir de las elaboraciones del otro. Él entonces ha perdido independencia, porque en la medida en que pierde independencia de juez a juez, la independencia es una garantía. En teoría constitucional hay, y en teoría del derecho, garantías, principios y derechos. Una garantía, por ejemplo, en la cosa juzgada, que también funciona como principio, funciona como derecho y funciona como excepción, pero básicamente garantía. ¿Por qué garantía? Porque función jurisdiccional sin cosa juzgada es raspadilla sin jalar. ¿Está claro? No es. O sea, las garantías no pueden fallar. Un juez sin independencia es un espejo que no devuelve imagen. Es un cuchillo sin mango al que le falta la hoja. Por la parte de aquí adelante, el doctor quiere formular una pregunta también. Doctor, buenas noches. Muy interesante el tema que usted ha tratado hoy día, creo que esa es su especialidad, usted es el maestro de ese tema. Yo me quería referir al tema de las tasas judiciales. En este país pobre como el nuestro, necesitado de justicia, es necesario que haya tasas judiciales. Eso por un lado. El otro lado es el tema de la preparación de los abogados. Usted ha mencionado acá con muy buen criterio, que yo lo comparto, toda su extensión, a la doctora Pacencia, distinguida jueza la vallecana, que se educó en la Universidad Católica de Lima. Ahí está la diferencia, me parece, querido doctor. Y el otro tema, un tercero, me voy a referir a un artículo que usted publicó en El Comercio, referente al doctor Tassini, cuando era ministro de Relaciones Exteriores, se acordará usted, y usted le inventó la plana. ¿Cómo puede ser que dos abogados dijeran que podían apartarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Esos eran mis tres temas, doctor. Bueno, el tema de las tasas, yo estoy acá conversando, ustedes han sido muy amables y han sido muy generosos en el tema, pero cuando se habla de derecho se habla de ley lata y de ley ferenda, ¿no? O sea, ley lata es como están las cosas ahora, la ley lata, la ley dada. Y ley ferenda es como quisiéramos que sea. Si el tema de las tasas judiciales lo que hace es retrotraer un esquema en el cual jugamos con categorías que suenan bien bonitas, pues como por ejemplo que la justicia es gratuita. Yo no conozco un lugar en el cual la justicia sea gratuita. Esa es una mentira. Si la justicia no costara, diría el triple del proceso que lleva ahora. Es que no cuesta. También se cuenta. Un procesalista que se llama Bonelli decía, imagínense un camino que es poco transitado, porque es abrupto, está lleno de huecos, tiene piedras, hay sitios donde hay arena, no se puede quedar atascado, pero la gente pasa porque lo necesita. Un día el gobierno convierte esa carretera en una
estupenda autopista de 6 de ida y 6 de regreso. En 2 años se ataja, porque todos quieren ir por ahí. Esa es la paradoja del sistema judicial. Hay que hacerlo accesible, pero al mismo tiempo hay que asumir un control sobre eso. Todos quieren una respuesta jurisdiccional para consolidar lo que creen que es su derecho. Y cada quien cree siempre tener el derecho. Y ese es el gran tema judicial. Es imposible soportar una demanda de justicia en esos niveles. En Estados Unidos, solo para darles un dato, en cualquier proceso civil, o sea, la idea para empezar es que no accedan al litigio. Entonces, todo el pre-trial, o sea, antes de la demanda, son intentos del juez de reunirlos, inclusive de adelantar algunas pruebas en el estudio de la otra parte, a efectos de que sepan el peso que van a tener. Luego les dicen, aquí las costas son reales, así que su abogado le va a cobrar 300.000. Yo quiero que usted sepa que el abogado de la otra parte le va a cobrar 800.000. Así que si usted pierde es 800 más 300. Eso es lo que va a cobrar. O sea, toda la idea es disuadirlo de que empiece. Pero así todo, empiezan los procesos. ¿Saben cuántos procesos se apelan en Estados Unidos? El 21%. ¿Cuántos procesos se apelan en el Perú? 99.99. Porque el juez de primer grado, no, eso no interesa, ese pobre diablo, así que hay que apelar. Así eso no es. Bueno, ¿y por qué el 21 es allá? Porque el costo mínimo para que un expediente vaya a una corte de circuito es $8.000. Estoy hablando de debido proceso, donde lo extendieron a nivel universal y todo lo demás. En la Suprema Corte Americana reciben entre 90 y 110 casos al año. En el 2009 recibieron 102. ¿A cuántos le dieron informe oral? A 3. Todos piden, Ustedes acá a un juez piden informe oral, no le da, nulo, y lo anula. ¿Quién iba a hablar? Sócrates. ¿Por qué no? No habló, pues. ¿Qué va a pasar? En la Suprema Corte. Y ellos literalmente, al margen de Juan Sintierra y todo eso, inventaron el debido proceso. No pasa nada. ¿Sabes qué es lo que quiero escuchar? Ya sé lo que vas a decir, además yo lo posible por escrito. Además no tengo ninguna duda sobre lo que yo voy a estudiar. ¿Para qué te voy a escuchar? Vamos. Fuerte las palmas para el doctor. El ilustre colegio, una última, doctor, para poder dar finalizado esta ceremonia. El micro para la parte de adelante, por favor. Sí, se puede. Buenas noches. Doctor, es un lujo tenerlo aquí, así que voy a aprovechar para hacer la pregunta. Como todos sabemos, existen 2 sistemas procesales bien marcados. Se dice que nuestro sistema procesal civil es un sistema mixto y todos consideramos que es así, ¿cierto? Sería una locura decir que es un sistema publicístico. Sin embargo, la pregunta orientada en el sentido de que sabemos de que con este sistema procesal el juez tiene facultades que particularmente las considero que son muchísimas. Por ejemplo, el juez tiene facultades para producir prueba de oficio, ¿no? También sabemos de que el juez puede declarar improcedente una demanda si deduce la caducidad del derecho. La pregunta es, doctor, si existe una excepción de caducidad del derecho, ¿por qué es el juez el que tiene que advertirla? Me parece, a criterio personal, de que por ahí se está un poco distorsionando lo que es la imparcialidad del juez. Quería preguntarle también, doctor, aprovechando el momento, en lo referente al trámite de la medida cautelar. Todos sabemos que aquí en nuestro sistema procesal la medida cautelar se despacha inaudita altera pars, ¿no? Es decir, sin audiencia de la parte demandada.
Yo he estado investigando un poquito y en sistemas procesales como son Italia, tenemos también Alemania, y sin ir muy lejos, en Brasil, toda medida cautelar se despacha con audiencia del demandado como regla general y excepcionalmente y solo en casos muy urgentes se despacha inaudita altera partes. Entonces, como sabemos, aquí a usted se le atribuye, doctor, con todo respeto, la autoría del Código Procesal Civil. Entonces, me gustaría que pudiera darnos una explicación de pronto breve de todas estas situaciones. ¿Cómo no, amigo? Del par de temas que usted ha propuesto. La caducidad tiene una esencia, iba a decir naturaleza, pero no creo que sea la palabra indicada, tiene una esencia pública. Eso en absoluta, en doctrina, digamos, unánime. Es el transcurso del tiempo como lo es la prescripción extintiva. La diferencia es que la prescripción extintiva se mueve en una esfera privada, se mueve en la esfera de la pretensión, la caducidad se mueve en la esfera del derecho. Por eso es jus publici. Y por esa razón, moviéndose en una esfera pública, es perfectamente posible que el juez la declare inclusive sin que se la pida, como una manera de controlar la validez del procedimiento. Esa es la razón. Simplemente la razón está en la diferencia que hay entre la esencia privada de la prescripción extintiva, tanto que hay norma expresa en el Código Civil, por supuesto tomada del Código francés, del Código de 1804, en el sentido de que la prescripción no puede ser declarada, la prescripción extintiva no puede ser declarada de oficio, como usted recordará. Ese es el tema que está ahí. El tema de la medida cautelar, en efecto, hay una tendencia que aún no es mayoritaria, es una tendencia a trabajar el tema de la tutela cautelar en términos de conceder, ¿no es cierto?, contradictorio antes de darse. ¿Sabe qué, doctor? Yo creo que la regulación legislativa que uno quiera hacer tiene que ver con el estilo y con las características sociales que tiene lugar en donde usted va a hacer efectivo ese enunciado normativo. Mi pregunta aquí en sencillo es la siguiente. Imagínese medidas cautelares en este país en donde primero se avisa a la persona que se le va a hacer un embargo, que se le va a anotar la inscripción. Porque es bien bonito, oye, en Italia, en Brasil no es así. ¿Qué hace este animal manteniendo eso? Sí, está bien, está bien. Yo veo la realidad. A mí no me gusta que me usen la pizarra. Yo la pizarra, se lo juro que la tengo llena, no la entendería ni siquiera. Pero ¿sabes qué? Después de la pizarra miro mi país, miro la sensibilidad, porque si no, uno no es jurista, no, uno es un ángel, y de eso no tengo nada. Pues en este país, una pregunta que quisiera que cualquiera me conteste: ustedes le meten contradictorio a la medida cautelar, y de 10 cautelares, ¿cuánta va a ser eficaz? O sea, ustedes le dicen a su cliente y le dicen: doctor, mire, me han dicho que si en 10 días no pago, van a embargar la casa. Y doctor, ¿saben que la casa la que tenemos, es la platita, que la podemos vender? Tiene 10 días, no, claro que la vende ahorita, la vende. O no la vende. O no la transfiere a un hermano o a lo que sea. No, pero que sea porque pasa que en Italia. Es que Italia es igualito al Perú. Pasa que en Italia hay que hacerlo acá. Yo lo respeto, se lo juro, yo sé de dónde viene eso, me encantan a mí las baboserías, pero antes de proponerlas, miren el país. Primero miramos el país, respecto a la otra discusión doctrinal la tenemos cuando quiera. Gracias. El Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados de la Vallique, representado por nuestro decano, ha querido hacer la entrega de un presente y un recordatorio. Para ello, invitamos que se le haga entrega. Doctor Juan Monroy, Consejo Directivo que me va a presidir, doctora García, esté presente con el TUMI y también con la estrella del Colegio de Abogados. Y
recíbalo con mucha alegría, lo entregamos y sobre todo con mucho agradecimiento, ese desprendimiento por lo que ustedes siempre, el primer día que le hablamos dijo que iba a apoyar nuestro colegio de Lambayeque y el Chiclayo, capital de la amistad. Así que le entregamos y quisiera un fuerte aplauso para los dos. Asimismo, doctor, un pequeño regalo muy significativo para que lo lleve siempre y recuerde y siempre en su corazón esté Lambayeque y el Colegio de Abogados. Estimados colegas, invitarlos pues para el día 2, que empezamos con la misa de acción de gracias por el Día del Abogado, es el Día del Abogado. Va a haber una romería también por los colegas fallecidos. Y en la noche un reconocimiento al doctor José Niquel Manucci y también la conferencia Reto del Abogado del siglo XXI a cargo del doctor César Nakazaki Servigón. Así que les pedimos participen en todas estas conferencias. Muchísimas gracias por su presencia y esperemos participen en todas las actividades.